Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga. Vamos a continuar con este estudio. Se refiere al rebautismo. Acuérdense que la mayor parte de nosotros, bueno, sobre todo los más viejos, provenimos de las denominaciones o iglesias más cristianas. Por ejemplo, mi padre en 1960, él era de la Asamblea de Dios y fue bautizado por el hermano Humberto Figueroa. El hermano Humberto Figueroa era metodista y fue bautizado también en la iglesia de Cristo. Entonces, por eso estamos haciendo este repaso de si se requiere el rebautismo. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Sobre todo las personas que han sido bautizadas correctamente de acuerdo a los protocolos como especifica la Biblia del bautismo. O sea, se ha hecho por inmersión, se ha hecho con el propósito requerido, pero se les ha enseñado mal. Por eso lo que hemos estado estudiando es una definición entre lo que es el denominacionalismo y lo que es la iglesia de Cristo. Entonces vamos a continuar, hermanos, con esto. Así como están viendo ahí en la pantalla, se llama un repaso, es la presentación, un repaso sobre algunas reflexiones bíblicas sobre el rebautismo. Y a fin de cuentas vamos a ver que no muera sin el bautismo. Y no sé si alcanzamos el examen congregacional, está todo preparado para hacerlo aquí en la pantalla. Entonces, como una recapitulación de lo que vimos el domingo pasado, nadie puede ser enseñado mal y bautizado bien, que se nos quede grabado. Dicen que ellos son iglesias establecidas por hombres. Entonces, por eso se llaman denominaciones y no es la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera es la iglesia de Cristo, que fue fundada, como ya sabemos, en el año 33. Ya vimos algo de eso el otro domingo. Entonces, continuamos. El extracto de lo que vimos el domingo pasado es ¿qué es lo que tiene que saber una persona para hallarse en Cristo? Para hallarse en Cristo tiene que saber, hermanos, la diferencia entre la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, de las migras y de otras partes, y algunas denominaciones humanas. ¿Qué diferencia hay? Es lo que hemos estado estudiando. Entonces, ahora, la otra pregunta que nos hicimos el domingo pasado es ¿qué es lo que tiene que saber una persona al ser bautizada para el perdón de sus pecados? ¿Qué es lo que tiene que saber? No nomás meterse y ya. Se le tiene que instruir antes. Tiene que saber qué es. ¿Para qué es? Para ponerse en el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia que somos nosotros. Es para ponerse o añadirse a la iglesia. Y no para hacerse miembro de alguna denominación. Esa es la diferencia. Y vimos todos esos textos bien explicados. Entonces, sabemos que la iglesia de Cristo, nosotros somos la iglesia de Cristo, está compuesta por los salvos. Ahora, fíjense bien, como dicen algunas personas, si hay personas salvadas en todas las denominaciones, entonces quiere decir que hay muchas maneras de ser salvo, y no está correcto eso. O sea, esa es la reflexión. O sea, muchos dicen que, como les expliqué, que nadie tiene la verdad absoluta, ya explicamos lo que es la verdad, ¿verdad? La verdad es el evangelio, la palabra, etc. Entonces, eso es que se nos quede en la memoria y en la mente de lo que estamos estudiando. Y también vamos a ver, como miembros de la Iglesia de Cristo, qué es lo que creemos y qué es un cristiano. Y vamos a ver también que las condiciones para no morir sin el bautismo, ¿verdad? Fíjense bien. Vamos a hacer voy a hacer una breve explicación del texto Mateo 15:3. Mateo 15:3 dice Jesús, fíjense bien, hermano. Jesús dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Desarraigada quiere decir quitada. Fíjense bien, hermano. Fíjense bien, toda planta se refiere a toda religión. Cuando ustedes ven ese texto, ¿cómo lo van a interpretar? Dice, toda religión que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Y hay religiones, los mormones,
los adventistas, los bautistas, los católicos, los musulmanes, los abadistas, los testigos contra Jehová, etc. Son plantas o religiones que nuestro Padre Celestial no ha plantado, sino que han sido plantadas por hombres. Eso es lo que quiero que se quede bien claro. Entonces, las denominaciones, ¿qué han hecho, hermanos? O sea, ustedes al dividir un cuerpo, ¿qué es lo que están haciendo? Lo están descuartizando. Han descuartizado el cuerpo de Cristo al dividirlo en muchas iglesias con diversidad de creencias y doctrinas. Pueden ser, por ejemplo, los adventistas son del sábado, los católicos, por ejemplo, vamos a explicar a los católicos. Miren, un católico, cuando yo he tenido discusiones con sacerdotes así, pues nunca les vas a ganar, porque nosotros nos basamos en el Nuevo Testamento, y ellos se basan en ¿qué? Se basan, fíjense bien, se basan en las tradiciones. O sea que ellos son tradiciones, dice bien. Entonces, ¿en qué más se basan? En lo que dice el Papa, ¿sí? Y algo en lo que dice la Biblia, pero más que nada ellos tienen los libros apócrifos, porque por ejemplo, si Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, todo te está diciendo que adoremos, o sea que la cena, por ejemplo, debe ser cada primer día de la semana, ellos no le hacen caso, porque ellos tienen unos libros apócrifos en que refutan lo que dice Pablo. Entonces, pues ¿cuándo? Entonces, y nosotros nos traíamos el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, y por ejemplo, los mormones, vamos a decir, un mormón, pues él cree que hay revelaciones, tiene su profeta, ¿verdad? También Elena White, de los adventistas, también tuvo revelaciones, etcétera. Los bautistas, ¿en qué creen? En la persona, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchas creencias y muchas denominaciones, y ellos ¿en qué se basan? Se basan en el núcleo. Dicen que el Evangelio es solamente la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y tengan cuidado, hermanos, cuando pasan aquí al frente y dicen que ese es el Evangelio, que ese es todo el Evangelio. Pues no es cierto, porque hay algo más abajito. ¿Y qué dice? Y aparte, entonces, lo que dijo Pablo, lo que dijo de Mateo acerca de Jesús, de María, y lo que dice Apocalipsis, entonces no puede ser nomás eso, hermanos. Entonces, ellos dicen que nomás con que creas en eso y dame tu mano y mi hermano serás, y por eso todos son amigos. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que hay que definir nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo la diferencia, para que no seamos llevados por otros vientos de doctrina, ¿no? Entonces, por eso el texto que dijo Jesús, toda planta que mi Padre Celestial, o sea, toda religión, denominación o secta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Eso es lo que está. Estoy poniendo, por ejemplo, un zapapito. Un zapapito, pues es el que quita todas las cizañas. Miren, por ejemplo, las denominaciones que enseñan y practican una variedad de tradiciones humanas y no quieren aceptar que son humanas, sino que afirman que son bíblicas. Por ejemplo, ellos dicen el uso de instrumentos en la música, en la oración. Ese es el punto, hermano. También están diciendo del bautismo infantil y otras creencias que tienen. Y ese es el punto, hermano. Ahora, fíjense bien. Vamos a ver. Otros que se basan en tradiciones son la Iglesia Católica, porque el clero admite libremente que ellos siguen sus tradiciones. Como ya les dije, dicen los 4 puntos en los que ellos creen. Se lo repito por última vez. ¿En qué? En las tradiciones. Un poquito de la Biblia. En sus libros apócrifos y lo que diga el Papa. Así es que tú, ¿a dónde te haces si quieres discutir? Pero no vas a ganar. Entonces, ese es el punto, hermano. Fíjense bien. Pero, los que amamos la verdad estaremos dispuestos siempre a comparar con toda diligencia y sinceridad su doctrina y práctica con el patrón bíblico. O sea, siempre nosotros vamos a comparar lo que ellos dicen con lo que nos dice la Biblia, con el patrón bíblico. Dice el 2 de Timoteo, fíjese bien este texto, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es la pluma del apóstol Pablo diciéndole a su discípulo o hijo amado espiritual Timoteo. Retén, quiere decir que se te pegue la forma de las sanas palabras, que se te pegue la sana doctrina, no el evangelio contaminado. Que se te pegue el evangelio puro de Jesucristo. Entonces ese es el punto, hermano.
que estamos viendo. Fíjense bien. Ahí vamos a sacar todas las denominaciones. Miren, ¿cómo le vamos a hacer nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo para poder desarraigar todas esas falsas doctrinas? Pues vamos a usar el talache como nos dicen, o el zapapico, para desarraigar y sembrar la verdadera planta de Dios. O sea, la verdadera planta de Dios. El Nuevo Testamento revela la voluntad de Dios de una manera comprensible. Si alguien dice, no, pues yo no lo entiendo, aquí el Nuevo Testamento, miren hermanos, apréndanse los varones, yo bien al Octavio, para entender nosotros, y es para entender lo que dice el Nuevo Testamento, la Biblia toda, lo vamos a entender por medio de declaraciones explícitas que están ahí escritas. Son declaraciones explícitas. Segundo, por una enseñanza implícita. ¿Saben qué quiere decir implícito? ¿Qué quiere decir David? Orden. Implícito y explícito, ¿cuál es la diferencia? No. O sea, implícito es que no está dicho ahí, sino que, a ver, Blanca. Inmerso en el contexto. Pónganse los lados, listo, fíjense. Por eso se llama inferencia, ¿verdad, Blanca? Inferencia necesaria. O sea, nosotros vamos a interpretar, eso es el Nuevo Testamento. Espérense, porque esto es enseñanza pura. Vamos a enseñar por declaraciones explícitas que están escritas ahí. ¿Sí? Fíjense bien. Número 2, por la enseñanza implícita de la cual sacamos inferencias. Fíjate bien, Octavio. A veces no te dice cómo, pero tú sacas la inferencia necesaria o inferencia lógica y necesaria. Tercero, por mandamientos que son para todos. Hay unos mandamientos, ¿verdad? Hay mandamientos, la cena del Señor, etc. Y también por los ejemplos apostólicos aprobados por nosotros. Por eso nosotros vamos a imitar a Pablo. ¿Ves? Entonces son 4 cosas que nosotros como varones, como hermanas de la Iglesia de Cristo y amigos que estamos ahorita en proceso de estudio, por medio del cual nosotros vamos a entender bien la Biblia, para no confundirnos porque ellos revuelven todo. Acuérdense que los sectarios agarran del Nuevo Testamento y del Antiguo, o sea, confunden las eras, las 3 eras, la patriarcal, la mosaica y la cristiana. Ellos revuelven de la mosaica, agarran lo que les conviene y la juntan con la del Nuevo Testamento, la era cristiana. Eso es lo que tenemos que saber bien, para estar bien edificados aquí en la Iglesia de Cristo. Entonces, miren, Dios a nosotros como varones, como hermanas, nos da el talacho o zapapico para desarrollar tradiciones humanas y para sembrar la verdadera planta de Dios, la palabra de Dios, es la semilla. Entonces dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarrollada. Ahí estoy representando un pastor entre comillas, está enseñando falsas doctrinas, está conduciendo a ciegos. Un ciego que conduce a otro ciego, ¿qué pasa? Eso. Dice, bien, vamos a ver el pasaje brevemente. Fíjense lo que dice, era Jesús, hermano. Dice, y llamando así a la multitud les dijo, y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15:12. Y luego dice, entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Los fariseos le dicen a Jesús, se ofendieron. Acuérdense que los fariseos eran la secta que estaba ahí, los saduceos, y ellos tenían muchas tradiciones que querían que las cumplieran todos, ¿ves? Y ellos las inventaban. Entonces, dice, pero respondiendo Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Quiere decir, toda religión o creencia que no plantó mi Padre, que no está en la Biblia, en el Nuevo Testamento para nosotros, será quitada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿A dónde nos hacemos? ¿Dice bien? Entonces, toda planta, hermanos, como les he dicho, en ese texto se refiere a toda religión. En este caso, hermanos, se refiere
a la religión basada en las tradiciones humanas de los escribas y fariseos, y ahorita también en las tradiciones humanas del clero romano. Eso es lo que quiero que se les quede. Entonces, las plantas de los hombres, nomás para que quede ya claro, son las iglesias que tienen metas de naturaleza social o recreativa. Fíjense bien. Se han alejado mucho del propósito espiritual de la iglesia. El trabajo de la iglesia es espiritual. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? La evangelización, bueno, la edificación, la benevolencia limitada. ¿Sí? La evangelización, la edificación, que es lo que estamos haciendo ahorita, la evangelización y la benevolencia limitada. Pero el trabajo de la iglesia es espiritual y son 3 áreas únicamente. Ya les dije, la evangelización, que es el trabajo que nosotros debemos hacer después de haber sido edificados. Porque aquí el trabajo de nosotros no nomás estar aquí, sino que hay que traer almas a Cristo, si no las congregaciones van a morir. Yo aquí comparto lo poquito que he estudiado aquí, y ustedes ya deben hacer el otro trabajo. Hay que evangelizar todo, por el medio que puedan. ¿Verdad? Okay. Entonces, ya quedamos. Las falsas doctrinas son las iglesias plantadas por los hombres. Ahí las quitamos. Dice, hay divisionismo. Estoy hablando para que vean la diferencia entre las denominaciones y la iglesia verdadera. Hay divisionismo cuando los hombres promueven a la iglesia con programas y organizaciones humanas. Aunque se necesitan tener actividades sociales, ellas son exclusivas del hogar y del gobierno. Bueno, ese es otro punto. La iglesia solo debe tener la misión de salvar almas. Ese es nuestro trabajo, salvar almas, traernos a Cristo, mantenerlas salvas. Ahorita nosotros estamos dando el evangelio puro de Jesucristo para que nos mantengamos salvos y no caigamos en apostasía. Miren, estamos explicando esto con el propósito de que alguien desee bautizarse. Pues, a algunos no les va a caer esto porque ya supuestamente ya se lo saben, pero yo tengo que recordar, hermanos, ese es el trabajo de la iglesia. Hay que ver estos temas. Mire, por ejemplo, ustedes dicen, no, pues este hombre está repitiendo lo mismo, mejor no vengo, etc. Pero mire, los términos de admisión a la iglesia de Cristo, ¿cuáles son? Ya sabemos que es escuchar el evangelio, oír, ahí está, no voy a leer la cita. Creer en Cristo, oír, creer, arrepentirse de los pecados, mientras estemos de este lado de la tumba. Ese es el propósito. Fíjense bien, hermano. Arrepentirse es el tercer mandamiento que se debe cumplir. Y después confesar la fe en Cristo Jesús. Y después pasar a las aguas bautismales para ser añadido a la iglesia de Cristo por Cristo. No ser añadido para pertenecer a alguna denominación. Ese es el punto. Eso es lo que estamos explicando. Ahora, mire, ¿cuándo ocurre el divisionismo? ¿Cuándo va a ocurrir el divisionismo? Eso ocurre en las plantas o religiones plantadas por los hombres. Por ejemplo, la iglesia, por decir así, no estoy diciendo, claro, la iglesia bautista, ¿cuándo se fundó? Está en el Cuaterino, en el 1600, la presbiteriana, etc. Entonces son fundadas por hombres. Esta iglesia de Cristo, la iglesia verdadera fundada por el mismo Cristo en el año 33. Entonces, dice, hay división cuando los hombres aseguran la salvación en un acto y añadirse a la iglesia en otro acto y tiene origen humano. Ese es el punto, nos dice, pero ¿por qué no buscar ser salvo y ser añadido a su iglesia por Cristo mismo? Esa es la pregunta para los que no estén bautizados. Para los que ya estamos ahorita, no queda eso, ¿verdad? Pero eso es lo que quiero que se quede, es el propósito de este estudio. ¿Por qué no buscar ser salvo y ser añadido a su iglesia por Cristo mismo? Entonces, ese es el punto, ¿no? Dice, después de convertirse en cristiano, la persona que desea bautizarse, dice, debe trabajar y alabar a Dios como lo hacían los cristianos del Nuevo Testamento, manteniendo la unidad del Espíritu, hablando conforme a la palabra de Dios. Este texto es bien importante. 1 Pedro 4:11. Todo lo que nosotros hablemos no es como nuestra opinión quiera decir. Debemos hablar como dice el Nuevo Testamento.
texto sin contexto es puro pretexto. O sea, debemos enfocarnos en este punto. Siempre que tengan ustedes una explicación con otra persona y que les salga con otra cosa fuera su opinión o sin tener texto, debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Si ese término no está escrito en el Nuevo Testamento, por ejemplo, decir líderes, por ejemplo, pues líderes nomás en los sindicatos, pero aquí en la organización bíblica y el patrón bíblico incluye nomás ancianos, diáconos, predicadores, evangelistas, y maestros. Si yo le agrego otro oficio, ese oficio no está en el Nuevo Testamento. ¿Y con qué lo refutas? Primero de Pedro 4:11. Tú debes hablar conforme a la palabra de Dios, lo que está escrito. Ese es el punto. Se nos debe quedar como miembros y varones de la Iglesia de Cristo y hermanos. Y dice bien, vamos a continuar a ver otro caso. Esto ya lo he explicado muchas veces. Esto es lo que estamos viendo, que el plan de Dios de salvación para el inconverso, ahí está. Oír, creer, ya están los textos. Arrepentirse, confesar, bautizarse. Y ahí el circulito es al cuerpo, ser añadidos por Cristo, al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y entonces, ya que estamos ahí, es lo que le dio el hermano Jesús, a la fe agregarle virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad el afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, ágape, para poder entrar a las moradas celestiales. Ya están sus respectivos textos, ya Octavio tiene la copia, ya lo tiene, ¿verdad, Octavio? Ok, entonces esto ya, y acuérdense que todo esto, lo que hablamos aquí, no está escrito seguido así, sino que hay un texto bien importante que nosotros debemos aprender. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. O sea, la suma es todo. Entonces, si nosotros vamos a leer un texto nomás y no leemos para abajo el contexto, pues entonces, pues ya es puro pretexto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que buscar todos los textos para armonizarlos. Ese es el punto, ya lo hemos explicado anteriormente. Entonces, así quedamos. Bien. Bueno, lo que cree y lo que es un cristiano. Fíjate, ¿cómo vamos a alcanzar en congregación de cualquiera? Como miembros de la Iglesia de Cristo, ¿qué contestarían ustedes a la pregunta ¿en qué creemos y qué somos como cristianos? Esa es la pregunta, sencilla. Fíjate. Leemos en las Escrituras de Iglesias de Cristo, en Romanos 16, 16, pero no hay ninguna denominación moderna ni antigua. A ver, ¿la palabra católico está en la Biblia? No. ¿Presbiteriano está en la Biblia? Entonces, Romanos 16, 16, ¿qué dice, Blanca? ¿Os saludan? Todas las iglesias de Cristo. ¿Ves? Entonces, dice, leemos en las Escrituras de Iglesias de Cristo, Romanos 16, 16, pero no de ninguna denominación moderna ni antigua. Número 2, el denominacionalismo no sirve a nuestro Señor Jesucristo, sino solamente las preferencias y predilecciones humanas. Número 3, dice bien, Dios quiere la unidad. Ahí está, Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno. No está diciendo para que seamos muchas divisiones, porque están descuartizando el cuerpo de Cristo. Dice, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Que dice, para que todos sean uno. Esa es la unidad de la iglesia. Ese es el punto. Ahora, el otro dice, si todos seguimos la unidad en la cual el Espíritu Santo es el autor, no habrá divisiones. Pero no se sigue así, hermano, por eso hay divisiones. Entonces, ahí está 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, fíjense bien, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que todos tengamos la sana doctrina, con el Evangelio puro de Jesucristo, sin contaminación. Eso es lo que está diciendo
Eso es lo que debemos aprender nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo y los que vayan a ser miembros de la Iglesia de Cristo, para no ser confundidos. Miren, hermanos, nosotros no somos cristianos, somos simplemente cristianos, no somos ni católicos ni protestantes, tampoco judíos. Somos cristianos sin apellido. Ahorita el mundo dice que yo soy cristiano metodista, yo soy cristiano bautista, soy cristiano adventista. Pues es cristiano con apellido. Nosotros somos cristianos sin apellido, solamente cristianos. A ver, hermano. Es que en realidad Dios no hizo religiones, Dios hizo comunicación, hizo la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso nada más. El hombre fue el que hizo que Pentecostés, diferentes creencias. Sí, son las apostasías, hermano. Por eso yo quería, el que quiera esto, pásenle acá, porque a lo mejor ni lo quieren ni lo tiran. El que quiera, aquí lo voy a poner a las 11:55, a las 10:50. Aquí está todo lo que está diciendo el hermano, está diciendo cuándo se han introducido y en qué año se han introducido todas esas apostasías que se le van agregando. Acuérdense que si le quitas, le agregas o le modificas, ya está mal. Eso ya dice en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ese punto no. Fíjese bien. Nosotros, si ustedes le preguntan, a ver, pues tú que la Iglesia de Cristo, que está aquí en las micras y tal, ustedes deben decir, ¿soy miembro de quién? Del cuerpo de Cristo. El cuerpo espiritual de Cristo somos nosotros, las personas, no el edificio. Así van a contestar. Ahora dice, su iglesia. ¿Ves? Dice, y ya está el texto, Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está. O sea, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, su iglesia, que es uno, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, y no dividido en muchas denominaciones humanas. Así debemos contestar. Dice, porque fui bautizado en el cuerpo de Cristo. Así vamos a decir, hermano. Fui bautizado en el cuerpo de Cristo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Entonces, eso es lo que debemos contestar. Cristo prometió establecer su iglesia. Su iglesia, no sus iglesias, no muchas iglesias, es singular. Ahí está, dice, es decir, prometió hacer posible la salvación del hombre pecador. Ahí está. Ese es el punto con el que debemos. Continuamos. Fíjese bien, la iglesia la compró con el precio de su sangre. Eso es lo que vemos. ¿Cómo compró Cristo su iglesia? Con el precio de su sangre. Ya te vemos el precio de su sangre. Eso es lo que la compró. Y ahí lo dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño lo que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28, texto con su contexto. ¿Por qué dice? Se compró con el precio de su sangre. Si les preguntan esto, Hechos 20:28. Es importante que los varones que pasen y que prediquen, sepamos las citas, hermanos. Si quieren yo les paso todo eso, el librito ahí tiene todo, y hay que darle, estudiarle. Entonces, fíjese bien, dice, siendo la iglesia del Señor, ¿qué es la iglesia del Señor? El conjunto de los salvos. Carmen, si te preguntan, ¿qué es la iglesia del Señor? Pues el conjunto de los salvos, todos nosotros, ¿verdad? Esa es la iglesia del Señor. ¿Con qué te amparas? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios y juez de todos los espíritus. O sea, la congregación de los primogénitos que estamos inscritos en los cielos. Entonces, ese es el punto, ¿no? Cuando obedecí al Evangelio, ¿cuándo obedecemos al Evangelio? Cuando cumplimos el plan de Dios de salvación, ¿verdad? Cuando ya somos bautizados. Cuando ya somos bautizados es cuando nos Dios, a la iglesia nos añade Dios. Ya cuando somos bautizados, ¿sí? Acuérdense que Cristo es Dios. Cuando digo Cristo y Dios, Cristo es Dios. Ese es punto. Ese es otro tema, pero no para que sepan esto. Entonces, y vamos a decir, bueno, ¿y por qué sigues allí? Pues vamos a decir, con eso yo estoy muy contento. Y no me ha hecho falta juntarme a otra institución adicional, porque ella es de origen humano.
O sea, es para que no nos saquen de la iglesia de Cristo. Porque, como les digo, a veces no hay enseñanza directa de esto, ¿verdad? A veces les cae mal porque pues, se sienten ofendidos y todo, pero pues uno tiene que decir esto. Y si no se le enseña, sobre todo a los jóvenes, a nosotros tenemos una experiencia particular, pues se lo llevan, si no les enseñan, se lo llevan otros, dicen acá predican muy bonito y te dan esto y te dan lo otro, ¿verdad? Hay mucho emocionalismo, son predicadores motivacionales, es diferente, hermano, no son motivacionales. Entonces los predicadores motivacionales te hablan como los que hablan en la televisión, ¿verdad? De puras, que te sientas bien y todo eso, pero pues aquí es la palabra, a veces está pesada. Entonces, ese es el punto, hermanos, que les quería decir de esto. Y vamos a decir, yo ya soy ciudadano en el reino de Cristo, ya somos ciudadanos en el reino de Cristo, Cristo es mi rey. También les digo en Marcos 9:1, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no guardarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. ¿Qué está diciendo eso? Cristo está en el monte de los Olivos platicando con varios discípulos y les está diciendo que va a venir el reino. O sea, eso era como en el año, vamos a decir, el 30-31, y el reino era en el 33. O sea, que el reino de Cristo es la iglesia, hermanos. Ya está aquí, el reino de Cristo, apréndanselo de memoria. El reino de Cristo es la iglesia, el reino de Cristo es el reino de Dios. Sí, fíjense bien, ¿por qué estamos diciendo? Y ese ya está aquí, somos nosotros aquí en el reino, porque los rapistas están diciendo que el reino no se estableció por Cristo, no fue establecido por Cristo porque lo mataron. Entonces lo están esperando, por eso están diciendo que va a venir Cristo a la tierra, a pisar la tierra, fíjense bien, y va a estar 1000 años. Tengan cuidado, esa es la doctrina del rapto. Entonces, eso es lo que les quiero explicar. Ok, vamos a continuar. Si le siguen preguntando, dice, por nada en cosas espirituales me haría súbdito de ningún credo humano, creo. Si no hubiera sido, si no solamente cristianos en el siglo I, o sea, si en el siglo I nomás había solamente cristianos, hermano, cristianos, dice, y ya están los textos, de Hechos 11:26, etc. Y si yo hice en obediencia a los términos del Evangelio lo que hicieron aquellos cristianos primitivos, o sea, eso nos estamos haciendo una retrospección. Dice, yo no me haría súbdito de ningún credo humano. Si alguien me explica, no hombre, mira, yo te voy a explicar esto es así y así, ya es su opinión, ustedes van a rechazarlo. Y dice, ¿por qué? Porque están diciendo, pues en el primer siglo había solamente cristianos, ¿ves? Entonces, dice, y luego la pregunta, entonces yo al cumplir mi plan de salvación, me pregunto, ¿no llegué yo a ser cristiano igualmente como ellos? Pues sí, porque sí, el apóstol Pablo está diciendo todos esos pasos de salvación, ¿verdad? Entonces es lo que nos vamos a contestar. Dice, y el ejemplo de ellos es Saulo de Tarso, o sea, Pablo. Saulo de Tarso es nuestro ejemplo de la conversión bíblica, amigos. Es nuestro ejemplo, Saulo de Tarso. Dice bien, él creyó en Cristo Jesús, se arrepintió y fue bautizado para el perdón de sus pecados. Ahora, fíjese bien, él, después de que en Damasco regresó a Jerusalén, pidió la membresía, fíjate, Octavio, todo eso se requiere. Yo cuando llegué aquí de la industrial pedí membresía, entonces uno tiene que pedir membresía, y eso, él llegó, ese es nuestro ejemplo, él llegó ahí en Jerusalén, ahí estaban los apóstoles, los meros, ahí estaban, y él pidió permiso, dijo, se identificó, ya lo conocían, un amigo de él, ¿cómo se llama el que lo ayudó? Bernabé lo ayudó, le hizo, como dicen acá, le hizo esquina, porque ya no lo querían, porque él andaba persiguiendo a los judíos, a los cristianos. Entonces ahí él pidió su membresía y fue aceptado en la iglesia de Cristo. Entonces, y es el apóstol de los gentiles, así lo nombró Cristo mismo, Cristo Jesús. Entonces, por eso, sed imitadores, lo que dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, así dijo el apóstol Pablo. Entonces, no pertenezco a ninguna asociación de iglesia, ni a ninguna alianza ministerial, ni que, miren, no, que la junta de predicadores, eso está mal. ¿Ves? Y que esto y que lo otro, ellos hacen grupitos. Nosotros aquí, aquí nosotros es la iglesia local. Las iglesias locales están blindadas, hermanos.
Nosotros somos independientes y autónomos. No tenemos que reportarnos a otra iglesia madre. Dice bien, entonces aquí es independiente y autónomo. Si no tenemos que hacerlo todavía, ok, ya habrá. Pues a veces están más de 70 años como en el industrial. Entonces, ese es el punto, hermano. Entonces, es lo que les quiero decir. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste hombre de pecado, el hijo de perdición. Y las evangélicas de la Gran Reforma Protestante. Bueno, ese es el punto, hermano. Que no debemos someternos a ninguna alianza. Únicamente ahorita nosotros aquí nos tenemos que reportar con el gobierno, y está correcto, ¿verdad? Porque esa es la ley que hay aquí, y así la tenemos que seguir, porque debemos obedecer al gobernante. Ese es el punto. Ok, ya se nos está acabando. Dice, a ver, ven acá, déjenle fuerte. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y juegas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses ¿qué? 2:8. Colosenses 2:8, lo que van a ver por YouTube, lean también Colosenses 2:8, es otro texto que apoya y que da por válido lo que estamos diciendo, que no sigamos huecas sutilezas, ¿verdad? Es importante, filosofías de hombres, y creencias y mandatos, que yo creo en esta organización, y que yo soy líder, y que yo, nada de eso. Así la iglesia, fíjate bien, porque nosotros somos independientes de todo, la iglesia local, esta es la iglesia local. Después les voy a dar el otra clase de iglesia local con la iglesia universal, para que entiendan. Ok, mira, pero ahorita el objetivo, que ya se me está acabando el tiempo, es el objetivo del bautismo, ¿verdad? Posponiendo, mira, si posponemos la hora de salvación, no debemos posponer la hora de salvación. Es un pensamiento triste pensar que alguien muera antes de que obedezca el Evangelio. Es triste. Que puede morir antes de que obedezca el Evangelio. ¿Por qué? Porque entonces ya, después del muerto ya no hay nada. Después del muerto ya no hay que, como los mormones que se bautizan por los muertos, ¿verdad? Ya no hay nada de eso. Esta es la única oportunidad mientras estemos vivos en la tierra. Dice, pero los sentimientos que tengamos sobre la muerte de alguien no salvará a esa persona. No, es que fue muy buena persona, que Dios salva. No, Dios salva. Entonces borren todo lo que dice el apóstol Pablo, borren casi todo el Nuevo Testamento. Entonces, los sentimientos que tengamos sobre la muerte de alguien no salvará a esa persona. Dice, ¿qué es lo que lo salvará? Solo la obediencia a Cristo puede salvar, hermano. Dice bien, eso ya están bautizados, hay que seguir en el camino. Pero los que no han sido bautizados, solo la obediencia a Cristo puede salvar. Y no puede decirse que una persona ha obedecido hasta que haya sido bautizada. Esa es la importancia del bautismo, porque el bautismo nos salva. El bautismo nos salva. Ese texto aprende. Dice, por desagradable que pueda parecer, si una persona muere en el camino hacia el agua, quiere decir entonces que esperó demasiado para decidirse a obedecer al Evangelio. No hay que esperar demasiado. Entonces, por eso, no muera sin el bautismo. Ya nomás aquí, vamos a ver, hermano, Hermano, apoyado ahí con el texto de Lucas en 19, donde dice claramente, déjame ir a visitar a mis familiares. Dice, déjame ir a avisar a mis familiares para que no se pierdan, como ahora lo voy a estar yo. Entonces, ya no se me ha permitido. El hombre rico y Lázaro, estaban, el hombre rico en el Tártaro y Lázaro estaba en el paraíso del Hades. Estaba el padre Abraham y le querían dar órdenes al padre Abraham para que le avisara a sus hermanos que estaban en la tierra que no fueran como él, para que no cayeran al Tártaro. Ok, es lo que dice el hermano Jesús. Ok, bien, ya no con esto voy a terminar. Dice, el tercer paso en el plan de Dios de salvación es el arrepentimiento, como ya lo vimos en la gráfica, ya tienes las hojitas. Dice, el arrepentimiento es uno de los mandamientos más difíciles de creer, hermano. Es el más difícil de obedecer, perdón. El arrepentimiento es uno de los mandamientos más difíciles de obedecer, el arrepentimiento.
Arrepentimiento quiere decir cambio de mente. Quiere decir un cambio o un giro de 180 grados. Eso es lo que ya lo vi, ya está en YouTube, pero eso es lo que estamos explicando. ¿Y en qué se basa ese mandamiento? Dice, en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y después confesar, y después bautizarse. Ese es el punto, ¿no? Ahí está el Areópago en Atenas, donde estuvo el apóstol Pablo predicando. Mire, dice, los términos de admisión a la iglesia de Cristo son los 5 pasos que ya hemos estado viendo: escuchar, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Ya lo expliqué. Entonces, fíjese bien, el arrepentimiento es algo que se hace cuando aún se está de este lado de la tumba. Dios es paciente con nosotros, queriendo que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso se ha tardado en llegar Cristo, ¿ves? Porque quiere que procedamos al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Miren, hermanos, este punto ya voy a acabar. Este punto del arrepentimiento lo dijo Pablo en el Areópago de Atenas. El Areópago de Atenas era como el domo care, como dice el domo care, el domo care. Yo creo que era un... Ahí está la fotografía, ya está el reino. Ahí se juntaban ellos para... ya ven que los griegos eran, según ellos, hablaban mucho y todo eso. Entonces, la sabiduría humana, ¿verdad? Entonces digo, él usó la artillería pesada, hermano. Cuando nosotros usamos un cañón, la artillería pesada del Evangelio que usó el apóstol Pablo en Atenas para evangelizar, fue que ese mandamiento que había dicho Cristo, dijo que Dios ordena que todos se arrepientan. Ese es el punto, hermano. Mire, ahí está el apóstol Pablo con el cañón, ahí está, y el 17:30 lo está dejando, ¿sí? Pero fíjese bien, hermano. Cuando hay guerras, se usa artillería pesada para un combate efectivo. Los proyectiles causan bajas en las tropas. Así, ese mandamiento, Octavio, es un mandamiento muy difícil de obedecer, pero es la artillería pesada, porque oír cualquiera, creer también te pueden decir hasta los demonios, ¿ves? Pero arrepentirse, es difícil. Ya confesar, pues ya pasas porque ya te arrepentiste, y después explico el otro domingo, pues ya se me acabó. Entonces, pero fíjese bien, hermano, fíjese bien, nomás cómo está este asunto. Así, el apóstol Pablo, en el Areópago de Atenas, repitió las fuertes palabras que había pronunciado nuestro Señor Jesús años atrás. El apóstol Pablo dirigió esa artillería pesada de palabras fuertes y contundentes a los incrédulos y soberbios atenienses, diciéndoles que Dios manda que todos se arrepientan, de lo contrario encontrarán la muerte segunda en el infierno. Ese es el punto, hermano, y aquí termino para que siga nuestro hermano Jesús con este punto, y pues